¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos a viernes 11 de septiembre. Viernes 11 de septiembre, por lo tanto ya ustedes están al cabo de la calle de todo lo que ha ocurrido en Cataluña con la Diada, que en realidad da el pistoletazo de salida para la campaña electoral que terminará en las elecciones del 27 de este mismo mes. España tiene un reto importante, todos los españoles tenemos un reto importante con lo que puede pasar en Cataluña. Claro, ponerse a especular sobre lo que puede pasar en Cataluña es ridículo, porque hemos visto multitud de encuestas que dicen una cosa y dicen otra, unas dicen blanco y la otra dice lo contrario y dicen negro. La encuesta del CIS de ayer jueves decía que en número de escaños las formaciones políticas que pretenden tener la independencia de Cataluña tendrían mayoría por 1 o 2 escaños sobre los que no quieren la independencia, pero los que no quieren la independencia tendrían mayor número de votos que los que sí quieren la independencia. ¿Y esto por qué? Pues por lo mismo que ocurre en Canarias con este tipo de cosas. Hay un sistema electoral que prima, por ejemplo en Cataluña, aquí en Canarias el sistema que tenemos prima a islas con menor población, pero por aquello de igualar los territorios, la triple paridad, pues un voto en Gran Canaria, un parlamentario en el Hierro necesita bastante menos votos que los que necesita en Gran Canaria, y en Cataluña ocurre exactamente lo mismo. Se prima a las zonas rurales frente a las grandes urbes, como puede ser Barcelona. En las grandes urbes puede haber un mayor número de personas que hayan votado a partidos constitucionales y a pesar de eso tener menos escaños que aquellos que con el voto que se recoge en las zonas rurales, cuando hablo de zonas rurales estoy hablando no de las grandes urbes catalanas, pues primar la independencia o aquellos que quieren la independencia. Sea como fuere, esto es una tontería estar especulando sobre este tema, porque lo que hay que esperar es hasta el día 27, hasta el día 28 y hasta el día 29 y hasta el día 30, porque lo que hay que ver es qué pasa después de ese día 27. Si ganan unos que son capaces de hacer y si ganan otros que son capaces de hacer. Sea como fuere, aquí hemos venido diciendo en multitud de ocasiones que Mariano Rajoy no ha actuado, en mi opinión, como debiera haberlo hecho cualquier presidente que se precie de serlo de un Estado como el Estado español. España es la nación más antigua de Europa, la más antigua de Europa. Cataluña siempre ha pertenecido a España, siempre. Uno habla con un catalán y dice, no, aquí fue el primer parlamento de toda Europa. Falso. Pero es que Cataluña ya tuvo parte del Estado catalán, también era el sur de Francia. Falso, porque el Languedoc nunca fue catalán. Otra cosa es que hablasen similar, pero nunca fue parte de Cataluña, porque Cataluña no fue nunca ni Estado, ni reino, ni nada. Fue un condado que además dependía de Aragón. Pero discutir eso es una bobería, porque la historia es la que es y por mucho que intenten falsearla, claro, lo que pasa en Cataluña es que teniendo tantos medios de comunicación, a la gente ya le han inculcado que Cataluña siempre fue independiente, que España los oprime y que es todo falso. Hombre, el Quijote, la versión original, según uno de los que están en la Asamblea Nacional Catalana, en la ANC, el original del Quijote se escribió en catalán. Santa Teresa de Jesús nació en Cataluña. Y un sinfín de barbaridades, pasando por Colón y un montón de cosas más que parecen niñadas, pero que, como hay mucha ignorancia y la caja tonta de la televisión, esta por lo que ustedes me están viendo ahora, influye mucho. No hay nada más que ver Telecinco, los programas de basura que tienen ahí y que son los de máxima audiencia. Como la televisión influye mucho, cualquier mensaje repetido al estilo de Goebbels, el nazi Goebbels, termina convirtiendo una mentira en realidad, en verdad, para aquellos que por su ignorancia son incapaces de ver más allá de lo que les dice la televisión. El otro día sale el ministro de Defensa y hablaba de que, hombre, el ejército, ¿qué le gustaría a los catalanes?
que se impusiera la fuerza ahí, porque entonces eso ya acabaría por... En fin. Pero es que también el ministro de Asuntos Exteriores, ayer, jueves, dijo que lo que había que cederle a Cataluña es el IRPF, los impuestos, no sé qué, y que cada autonomía se ventilara con sus impuestos. Y uno dice, vale, perfecto. Cada autonomía va a tener sus impuestos, cada autonomía se queda con los impuestos que recauden, IRPF, impuestos a sociedades, impuestos a patrimonio, lo que fuera. Y los gastos del Estado en general, la Policía Nacional, el Congreso de los Diputados, las embajadas, la Hacienda Pública, el Ejército, ¿quién paga eso? Cuando uno oye hablar a cualquier miembro del Partido Socialista, dice, no, es que el problema catalán se soluciona con el diálogo. ¿Con qué diálogo? ¿Con qué diálogo? Cuéntame qué es lo que hay que dialogar. Y entonces dice, hombre, es que hay que ir a un Estado federal. Y entonces uno dice, ¿y qué es el Estado de las autonomías? Sino un Estado federal. ¿Qué digo federal? Muchísimo más importante y va más allá en competencia que el Estado federal, que la República Federal de Alemania. Muchísimo más. Los socialistas que dan bandazos y que continuamente están creando problemas a España, sí, a España, nunca tienen una postura concreta sobre un tema. Lo que dice hoy Felipe González lo desmiente a la semana siguiente y a la siguiente semana lo vuelve a desmentir de nuevo en sentido contrario. Entonces Felipe González dice que Cataluña no es una nación, pero después se desmiente a sí mismo y dice que sí, y entonces ha obligado al dirigente que está en Cataluña, Iceta, a decir: estoy con Felipe, y después cuando Felipe rectifica sobre sí mismo ya no puede estar con Felipe. En fin, el Partido Socialista es un partido funesto en ese ámbito. Lo fue porque tuvo como secretario general y presidente del gobierno de España a Rodríguez Zapatero, y funesto va a seguir siendo si Pedro Sánchez llega a la Moncloa con el apoyo de Podemos. Porque claro, Podemos, que no se sabe exactamente qué es, salvo una banda de pijos de ultraizquierda, sí, pijos de ultraizquierda, como ya vengo diciendo hace tiempo. Podemos quiere la división de España, quiere el populismo barato que nos están vendiendo con un sinfín de cosas. Y claro, una sociedad para gobernar España, Pedro Sánchez y el de la coleta, puede ser algo espantoso para España. Rajoy no es mucho mejor. Rajoy ha tenido, ya lo he dicho en muchas ocasiones, el mayor poder que nadie ha tenido en España desde la muerte de Franco para acá. Nadie ha tenido tanto poder como Rajoy, y el tipo lo ha tirado a la basura. Ha sido incapaz con esas mayorías absolutas de cambiar la ley electoral, de cambiar el Consejo General de Poder Judicial, antes lo ha politizado más, de hacer los cambios que ahora pretendía con el Tribunal Constitucional, hacerlos en el momento que tenía que hacerlos y no ahora y deprisa y corriendo. Ha tenido tiempo de consultarle al Senado para quitar las competencias que en función de la debacle catalana desde el punto de vista económico había que quitarle. No ha hecho nada y se ha complicado la vida colocando a un montón de gente descerebrada. Eso pasa en todos los partidos, desde luego. Entre la casta política, entre la gente que se dedica a la política, no está lo mejor de la sociedad. No está lo mejor de la sociedad ni de lejos. Al principio, cuando murió Franco, en la época de la transición, en política había gente de un nivel extraordinario, de un nivel intelectual extraordinario, con una preparación también extraordinaria. Eso ha ido menguando y nos hemos convertido en un país en donde la mayor parte de los políticos son funcionarios de una u otra forma, de modo que siempre tienen el sueldito garantizado, o familiares de esos políticos, con un nivel bajísimo que nos ha llevado a donde estamos ahora, y que puede ir a peor. Hombre, pero coño, ¿cómo hablas de Rajoy así? Rajoy es registrador de la propiedad, ha tenido que hacer oposiciones, sí, pero mire, jamás ha ejercido. Ninguno de estos ha tenido una empresa, ninguno de estos sabe lo que es estar agobiado a final de mes porque uno no puede pagar la nómina o los seguros sociales o el IRPF, no sabe lo que es tener que salir a la calle, llueva, haga calor, truene o haya relámpagos, a tratar de vender lo que quiera que hayan vendido, no sabe lo que es pelearse con los bancos para que tengan una línea de crédito. Ninguno de estos conoce el sacrificio
porque siempre han estado vinculados a la política, en donde, la verdad, se trabaja poco, muy poco, se especula mucho, se cotillea más, y ya está, todo eso con el dinero nuestro. Por lo tanto, de Cataluña yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Hay que esperar 15 días, ver qué pasa el día 27 y después comentarlo con todos ustedes, porque puede ser tremendo. Allí la independencia se busca fundamentalmente porque hay un nido de corruptos extraordinarios, la corrupción allí ha sido extraordinaria. Convergencia, el partido del señor Mas, tiene todas las sedes de los partidos embargadas por el caso Palau y otros parecidos, por corrupción pura y dura. Iba a decir una palabra todavía más fuerte, por corrupción pura y dura. Los Pujol, reconocidos por el propio patriarca, son corruptos hasta la médula. Y el pasteleo del gobierno de Rajoy con los Pujol es asombroso, de la justicia también con los Pujol, porque claro, hay que diferenciar la justicia de los juzgados de primera instancia de lo penal de cada uno de los puntos judiciales de toda España. Ahí hay gente extraordinaria que está trabajando todos los días en ese ámbito, pero cuando nos vamos a los altos tribunales, ahí es política, pasteleo, chanchullo, porque ya me dirán ustedes cómo se puede tener en la cárcel a Isabel Pantoja por 1 millón de euros de fraude del fisco y los Pujol con un fraude extraordinario, con una política de blanqueo, con una política de comisiones corruptas. No solo no están en la calle, no se les ha retirado el pasaporte, no se les han intervenido las cuentas. ¿Y eso por qué? Porque hay que tener cuidado con Cataluña. Ojo, no sea que... Claro, cuando se vive así, se muere así. Y da la impresión de que ese es el camino que vamos a seguir. Hasta ahí Cataluña, porque tampoco hay que tratarlo mucho más allá hasta ver qué pasa en el 27 de septiembre. A Podemos le vamos a dedicar, ciertamente, de estos programas de los viernes, muchos programas de estos viernes antes de las elecciones generales. Volveremos a sacar aquí muchos de los vídeos que ya hemos utilizado en otras ocasiones, pero también nuevos vídeos, para demostrar la catadura de Pablo Iglesias y compañía, para demostrar que no se le puede dar el gobierno a un pijo como este, peligrosamente de extrema izquierda, peligrosamente mentiroso, para que gobierne España. A esa gente no se le puede dar el voto, entiendo yo. Ustedes hacen evidentemente lo que les da la gana, pero trataremos de convencerlos diciendo: esta gente es esto, esto, esto y esto. Claro, ellos hablaban de la casta, los políticos, nosotros venimos aquí a reformar esto tiene que ser una cosa extraordinaria, vamos a tratar de regenerar la vida política, vamos a tratar de que esto funcione mejor, vamos a tratar de que se acabe el compadreo. Miren, la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, colocó a su sobrino. El equipo de la mujer del concejal, Irene González Martínez, es la esposa del edil Pablo Soto, contratada en el Ayuntamiento de Madrid. El marido de Ana Colau, contratado en el Ayuntamiento de Barcelona. El padre de Rita Maestre, contratado en el Ayuntamiento de Madrid. Que conozcamos. Mire, para hablar de Podemos y dejarlo aquí, porque vamos a hacerlo más ampliamente y apoyado en imágenes, en Ahora Madrid hay una concejala que es del distrito de Aravaca. El pasado viernes, no sé si el pasado viernes o el pasado sábado, viernes o sábado, en Aravaca, en Madrid, había un grupo de casetas con música y tal, y llega una hora determinada en donde todas las demás casetas dejan la música para no molestar a los vecinos, pero una de las casetas no cede y sigue con la música a todo volumen, las copas, el botellón y tal. Llega la Policía Municipal de Madrid y les dice que hay que cerrar eso y que no sé qué y que no pueden seguir así. Esa caseta estaba regentada por gente afín a Podemos. Eran de Podemos. Los tíos dicen que no pagan la música. Se produce el forcejeo, tal, se tiran vallas al suelo, una valla se cae encima de un policía, le hace una herida, un policía municipal, le hace una herida en la pierna, hasta que por fin la policía se impone
y les retira el equipo de música. Amigo, llega la concejala de Aravaca, de Podemos, ahora Madrid es Podemos, sí, porque yo me voy a dejar de subterfugio, es igual que aquí en Las Palmas de Gran Canaria. No, es que es Las Palmas ahora, es que es Podemos. Es Podemos, y ahora hablaré del concejal de urbanismo, el deslenguado concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, se monta un pollo de mucho cuidado y al día siguiente la concejala llega a donde está el centro de mando de la Policía Municipal que se encarga de estos asuntos, pregunta por el responsable, el sargento responsable sale allí, la tía le echa una bronca, la concejala le echa bronca, que qué es eso de ir a cerrar una caseta, qué es eso de retirarles el equipo de música, y el sargento, que debe tener más conchas que una tortuga de la Galápagos, le dice: señora concejal, la ordenanza dice que pasadas las horas teníamos que hacer eso. Esto era en la sede donde está el mando de la policía, la concejala de Podemos con todos los que la noche anterior habían protestado porque les habían retirado el equipo, todos los de Podemos. Es decir, ya hay un principio de desbaratar la autoridad, porque claro, la concejala va a echarle una bronca al policía con los de Podemos detrás porque le habían quitado el equipo de música. El sargento le dice: perdóneme, señora concejala, pero es que la ordenanza dice que pasado una hora determinada, si no terminaban con la música, había que requisar el equipo de música. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién ha hecho esa ordenanza? Señora concejala, el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, ¿quién ha firmado esa orden? Señora concejala, la ha firmado usted. Como les estoy diciendo. La señora concejala dice: es que no habré leído lo que he firmado. Eso es Podemos. Es más que eso, porque es realmente peligroso. Pero eso es Podemos. Pero de Podemos, como es fuente de inspiración, porque además hay mucho material para poder desenmascarar a estos pijos de extrema izquierda que son populistas baratos, pues tendremos bastantes viernes antes de las elecciones generales para poder, digamos, ampliar ese tema. Vamos a hablar de Canarias, vamos a hablar del gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, de su pacto, el pacto Coalición Canaria con el Partido Socialista, de la vicepresidenta del gobierno de Canarias, Patricia Hernández. Patricia Hernández, la vicepresidenta, hace poco dio a luz a un bebé. Se ha tomado el periodo de maternidad, que toda mujer tiene derecho, también hombre derecho a eso una vez ha dado luz. Pero amigo, en lugar de irse a su casa, se ha quedado en la vivienda de presidencia del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, si uno coge el periodo de maternidad para estar con su hijo, lo que no puede utilizar son elementos públicos para su servicio. Si estás de baja y estás en tu casa, y si no estás de baja, estás trabajando. Pues no, señora, en Santa Cruz eso ha sido motivo de escándalo. Pero eso es un chisme, no quiero ir mucho más allá de este tema. Ella, que venía también a regenerar la vida política, pues empezamos, que todos son iguales. La verdad es que yo no sé por qué uno pierde el tiempo y no nos dedicamos aquí a hacer un programa parecido al de Cuarto Milenio en 4 de Iker Jiménez, en lugar de estar hablando todos los días de la cantidad de bobos que se dedican a la política y por consiguiente de la cantidad de bobos que no gobiernan. Les iba a hablar del pacto. A duras penas se conformó un pacto que decían que iba a ser en cascada, en donde Coalición Canaria y Partido Socialista tratarían de formar gobierno por arriba el gobierno de Canarias y a partir de ahí una serie de municipios, cabildos, en fin. Los pactos en cascada nunca dan resultado. Pero es que además, si se produce una moción de censura como la que ya se ha presentado en la frontera, en el Hierro, en donde el Partido Socialista le monta una moción de censura para cargarse a la alcaldesa de la agrupación Herreña Independiente dentro de Coalición Canaria, entonces Coalición Canarias ha dicho que eso es casus belli. Eso es un caso de guerra, es un caso que no podemos pasar, dice Coalición Canaria, porque es un ataque directo frontal del PSOE. No es verdad. El problema del PSOE es que cada cual hace lo que le da la gana. En el Hierro hacen una cosa, en Tenerife hacen otra, en Gran Canaria hacen otra, y ahí anda. El Partido Socialista es un partido que es extraordinariamente grande, con un montón de afiliados y un montón de seguidores, pero que es un caos en organización. Ahora más, porque por un lado tenemos un secretario general que es José Miguel Pérez, por otro lado tenemos un aspirante a ser secretario general, pero es a quien se le dio el voto para que fuera la candidata Patricia Hernández, que es vicepresidenta del gobierno, y claro, como eso es un desmadre,
me imagino yo que el presidente del gobierno de Canarias estará pensando: mi madre, ¿con quién me he metido yo a pactar? Y es lo que es. Claro, ahora están diciendo que hay que retirar. El Partido Socialista recurre a Ferraz para que Ferraz presione al Pidio en El Hierro para que quite la moción de censura, que no la van a quitar, y ya veremos qué pasa con todo esto. Lo cierto es que hasta este momento, 100 días más o menos de gobierno en instituciones después de las elecciones del 24 de mayo, y el gobierno de Canarias no da sensación de estar gobernando. ¿Qué se ha hecho en este periodo de tiempo? Ha ido el señor Clavijo a hablar con Rajoy y hablar del REF. Poquita cosa más. ¿Han oído ustedes algo nuevo del gobierno de Canarias? Eso sí, hemos sabido que Canarias es una de las 3 comunidades autónomas de España donde peor se ejerce la sanidad pública. Canarias, con un montón de dinero, 40% o 45% del presupuesto de la comunidad autónoma para sanidad, y pésimamente gestionada. Hombre, yo espero que Roberto Moreno, que es el director del Servicio Canario de Salud, Roberto Moreno, que ha estado aquí en muchas ocasiones con nosotros, es un tipo de probada capacidad organizativa, con una dedicación extraordinaria a todo lo que hace y con éxito en la vida pública, sea capaz de organizarlo. Lo tiene difícil, pero uno confía en que Roberto Moreno, la persona, saque ese tema adelante. Lo cierto es que hasta este momento la sanidad es un desastre, y en lo referente a lo que está haciendo el gobierno de Canarias, hombre, me pueden decir: es que verano, están de vacaciones y ya veremos qué pasa, y nada, no existen, no están, no hay nada de nada. Poca cosa. Yo estoy convencido de que si hiciéramos una encuesta ahora mismo a pie de calle para preguntar quién ocupa la Consejería de Agricultura, quién ocupa la Consejería de Presidencia, quién se dedica al transporte, quién se dedica al turismo, quién se dedica a Hacienda, Vamos, si de 50 personas que entrevistemos en la calle hay uno que es capaz de darme el nombre de un consejero, no de los más nombrados, el consejero de Sanidad, estoy convencido que no lo conocen nada más que en su casa y en el ámbito médico-sanitario en el que hasta este momento el hombre se desenvolvía. De resto, prácticamente no tenemos gobierno. Yo no sé si es mejor eso, probablemente es mejor, porque claro, cuando uno trabaja mucho pero trabaja mal, el daño es mucho mayor que si trabaja poco. Hay una máxima japonesa que dice, hombre, que los japoneses trabajan mucho. Si el programa es bueno y la conclusión es buena, pues ese gran esfuerzo que se hace para que el trabajo salga adelante es positivo. Pero si haces un gran esfuerzo y trabajas mal y los resultados son malos, son catastróficos, se revierten de forma catastrófica en la sociedad. Siendo así, las cosas son, digamos, están peliagudas para Canarias, porque además podemos tener a la vuelta de las elecciones generales, dependiendo de quién gane en esas elecciones generales, pues un montón de, eso sí van a ser en cascada, mociones de censura en muchos de los municipios de la isla. Y ahora vamos a hablar un poco más local, Las Palmas de Gran Canaria. Les voy a mostrar una foto en la zona de Tafira, en la antigua carretera del centro, lleva años en Yunasco. El señor Cardona no hizo nada por aquello de que era una carretera que pertenecía al Cabildo, el Cabildo se la cedió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo cierto es que se hizo un proyecto para reformarla y, teniendo 3 meses de verano para reformarla, pues se lo han tomado con una paciencia infinita, y justo cuando empiezan los colegios, que en esa zona hay 3 importantes colegios, 4 importantes colegios, pues es cuando empiezan las obras. Está el Garoé, está el Oakland, está el Jaime Balmes y está el Instituto de Tafira. Y en esa zona, cuando se cierra la carretera del centro, pues se puede armar un lío, como los que se están armando ahora. Lío que por otra parte era necesario porque había que retomar las obras allí y tratar de adecentar aquello que llevaba años hecho un asco, repito. Pero claro, lo han podido empezar en junio, no lo han hecho en junio. Lo hacen en septiembre, primeros días de septiembre. Dicen que la obra va a tardar 6 meses. Claro, uno entonces habla con los comerciantes de aquella zona,
farmacias, librerías, supermercados, ferreterías, se han cargado esos negocios, se los han cargado. Alguien ha pensado que era mejor abrir en canal toda la vía, salvo un tramo corto, y haciendo eso, en lugar de hacerlo por tramo, se han cargado los negocios. Van a arruinar a algunos de ellos. Yo sé uno que se va a arruinar seguro. Y claro, cuando eso ocurre, nadie piensa en el daño que se puede hacer. Pero mucho peor es que esa obra tarde 6 meses. Yo no sé lo que ha pensado el talibán, le digo así, talibán políticamente hablando, que lleva la Concejalía de Urbanismo, el señor Doreste, cuya incontinencia verbal, y ya no solo verbal, sino su incontinencia a la hora de ponerse a escribir artículos, si es que los escribe él, si los escribe otro, malo, pero si los escribe él, peor todavía, porque este es un elemento de muchísimo cuidado. Cuando me reúno a veces aquí con los contertulios del ayuntamiento me dicen, no es tan malo, es un tipo con el que se puede hablar, no es malo, es peor. Pero él es el responsable de esa obra, concejal de urbanismo. Esa obra se podía terminar en 2 meses, si el acuerdo con la empresa fuese el que fuese. Pero desde luego en 2 meses se puede terminar. Lo que no puede ser es, como les mostramos en la foto, es que después de haber empezado en los primeros días de septiembre, haya 4 obreros trabajando allí. Esto que están viendo. Y nadie más. No van a tardar 6 meses. Con ese personal y esa maquinaria, esta empresa son unos arriesgados, estos tíos, ¿eh? Han metido allí lo mejor de lo mejor que tienen en la empresa. Ironizo, evidentemente. Con ese volumen de maquinaria y trabajadores, ¿qué 6 meses? Empezará el curso del año 2016 y estarán todavía trabajando. No puede ser. Cuando se juega con los intereses de las personas, no puede ser. Hay que hacerlo con la mayor agilidad y con la mayor eficacia para que todo salga correctamente. Porque algunos de esos comercios que he citado antes, cuando no tengan a quién venderle nada, porque por ahí no pasa nadie, pues ya me dirán ustedes qué pasa. ¿Quién paga las nóminas de esos comercios? La ferretería, la farmacia, el supermercado. ¿Quién paga eso? ¿Lo va a pagar el ayuntamiento? Por cierto, contemos otro pequeño chisme. El concejal de Recursos Humanos, según dice el Canarias 7 de ayer, el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está buscando pareja. La busca en las redes sociales. Y uno dice, joder. Hombre, es verdad que hay mucha gente que busca pareja en las redes sociales. Pero hombre, en fin, dejamos ese a un lado y seguimos hablando del amigo Doreste. Bueno, amigo no, pero del Doreste este, que es de Podemos y que en lugar de estar diciendo los disparates que dice y escribe, pues debía coger al empresario que se va a encargar de esas obras, zarandearle un poco y decirle, tío, empieza a meterle caña a esto porque si no vamos a ocasionar aquí un desastre. Dejemos el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, porque en realidad hay que darle un margen de confianza, ¿no? Y me dice a veces Inmaculada Medina, llevamos 3 meses. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que en los primeros 3 meses hay que hacer las cosas mal hechas? ¿Que en los primeros 3 meses hay que hacer las cosas de forma lenta y parsimoniosa? Porque cuando me dicen eso, me recuerda a esos grandes equipos de fútbol que, sabiéndose superiores que el contrario, empiezan los partidos relajados, tranquilos, porque somos mejores, somos los más guay, vamos a ganar. Yo soy aficionado al Real Madrid y eso me pasa en muchísimas ocasiones y me agarra un cabreo de miedo, porque el que está enfrente es inferior a mí. Pero van pasando los minutos y aquello no funciona. Y entonces todo lo quieren hacer en los últimos 5 minutos de partido. Aquí ocurre lo mismo. Mire, se empieza una cosa y hay que ir a por eso, a cumplir ese objetivo con la misma fuerza, con la misma gana que en el último minuto. Pues eso es lo que hay que decirle con esa obra al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a su servicio de limpieza. Las calles están más sucias, digan lo que digan desde el Ayuntamiento. Hay que mejorar esto. Y no hay que esperar, llevamos 3 meses, tranquilo. No, tranquilo no. Desde el primer día hay que hacer las cosas bien. No es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco es el caso del Ayuntamiento de San Mateo. Las imágenes que les estamos ofreciendo ahora son imágenes del aparcamiento de San Mateo.
Antes había en esa zona una zona de aparcamiento entre la nave agrícola y la nave de productos que no eran agrícolas. Allí el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, se propuso hacer un aparcamiento. Lo hemos tenido aquí previo a las elecciones en un par de ocasiones. Nos dijo que el aparcamiento estaría terminado antes de las elecciones. No solo no está terminado, sino que aquello va para largo y con un sobrecoste además. Lo traigo a colación porque he visto también en el Canarias 7 unas declaraciones. Yo me imagino que en respuesta a lo que publicamos nosotros en el Canarias Noticias, diciendo que la obra aquello iba a ser un fiasco. Ya lo es, ya lo es, ya lo es, porque si lo que publica Canarias 7 es lo que ha dicho Antonio Ortega, el alcalde ha mentido. La obra no eran 780.000, era 1,5 millones de euros. La obra ha tenido que ser paralizada por un problema técnico, en eso dice verdad, pero un problema técnico que lo mismo no es fácil de solucionar con el 10%, 70.000 euros. No. Es que han hecho un aparcamiento en donde en el espacio para 2 vehículos no caben 2 vehículos. A ver cómo arreglo eso Antonio Ortega. Ese es un ayuntamiento que está intervenido, ya lo publicamos en una ocasión. Cuando el dinero es público, las cosas hay que hacerlas bien. Hombre, se pueden cometer errores. ¿Qué les voy a contar? Ahí tenemos el Mamoteto de Santa Brígida, que lleva tropecientos mil años y un día, en el estado que está en el centro de Santa Brígida, en la parcela más importante de la villa de Santa Brígida, y paralizado durante mucho tiempo. Yo espero que el aparcamiento ese en San Mateo no se convierta en el Mamoteto de San Mateo. Pero lo que sí es verdad es que esa obra ya está causando un daño enorme a los puesteros. Si ustedes van mañana sábado, van a San Mateo y se ponen de frente, vamos a la nave agrícola. Van a la nave agrícola y allí hay puestos, no están todos ocupados, hay puestos en donde se vende lo tradicional de los productos agrícolas de toda la zona, más el queso, más el vino, más flores, plantas, en fin, todo este tipo de cosas. Pero en la nave en donde antes había puesteros donde vendían ropa, música, ceretos, artesanía, allá hay 3 o 4 puestos nada más en la entrada y el resto está vacío. Se han cargado aquello. Se lo ha cargado el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, que por cierto, mucho empeño, mucho insistir al Cabildo para que le diesen Montaña Cabreja, y yo me pregunto ahora con qué dinero va a poder hacer lo que él pretendía hacer. Claro, cuando uno se pone a divagar y empieza a hablar de poner un teleférico entre Montaña Cabreja, que es un mirador formidable, pero que está hecho un asco, responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria, del anterior mandato y de todos los anteriores, pero que ahora está en manos del ayuntamiento. Un teleférico desde Montaña Cabreja, justamente hasta el mercadillo, y uno dice, pero bueno, ¿y con qué dinero se hace esto? Y va a tener rentabilidad y va a servir para algo. Cuando sobra el dinero, pues está muy bien que se piense en este tipo de proyectos, pero cuando no sobra el dinero, pues la cosa funciona, digamos que de otra manera, muy de otra manera. Hemos hablado ya de San Mateo, ahora vamos a hablar de San Bartolomé de Tirajana. Ayer tuvimos en el programa Límite de los jueves al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, a Marco Aurelio, y como esa entrevista la vamos a repetir también en fin de semana y la tienen colgado ustedes en el canariasnoticias.es, pues les dejo a su criterio lo que él nos explicó sobre ese tema. Mi posición personal respecto de los apartamentos que utilizan algunos propietarios para alquilar a terceros, utilizándolo como vivienda habitual para algunos de ellos. Miren, conozco el sur como la palma de mi mano. En la playa del Inglés, todos aquellos edificios tienen licencia turística, son apartamentos en régimen turístico. Es verdad que hay mucho demagogo por ahí suelto que dice, es que ahora quieren expropiarnos el apartamento. No. Lo que usted no puede es tener un apartamento para que usted se lo alquile a un trabajador de la zona de Playa del Inglés para que lo utilice como vivienda habitual, porque hay ahí apartamentos que están en régimen turístico y son exclusivamente para el régimen turístico, que se carga usted el edificio y se hace eso. Hombre, es que yo compré y pensé que yo podía utilizarlo. Usted, propietario, puede utilizarlo cuando le dé la gana, pero usted, propietario, no se lo puede alquilar a una gobernanta, a un camarero o al gerente de un bar de el metro. No puede hacer eso.
porque se carga la estructura turística de ese edificio, que es lo que ha venido pasando con muchos de los edificios de Playa del Inglés. Después venía Paulino Rivero y decía, hombre, es que hay que... hoteles de 4 estrellas para Gran Canaria no, pero hay que reconvertir la planta hotelera, la planta extrahotelera en hotelera y hacer hoteles de 4 estrellas. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poder hacer eso si hay multitud de edificios en la avenida Tirajana, en la avenida América, en un sinfín de sitios en Playa del Inglés, en donde de ninguna manera hay propietarios que se van a plegar a eso porque lo alquilan a este, a aquel? Hay algunos extranjeros, me hacía gracia que los cónsules en representación de países extranjeros con residentes aquí estuvieran preocupados por lo que podía pasar con algunos de los residentes de algunos de esos países en el sur. Miren, pasará lo que tenga que pasar. Lo que no puede ser es que un tipo en Noruega haya que comprar un apartamento, no voy a decir el nombre del edificio porque lo sé en concreto, y que lo alquile en Noruega a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo, no se paga un jodido impuesto por eso y venga aquí y lo utilice como si fuera su vivienda particular, o se lo alquile al camarero del restaurante de abajo. Si la zona turística es lo que es, si a aquello se le da la característica de zona residencial ya no turística, pues tenemos un problema. Nos habremos cargado Playa del Inglés como nos cargamos la Playa de las Canteras. Todo el paseo de las canteras hace mucho tiempo, tengo tanta edad que puedo hablar de eso. Todo el paseo de las canteras, todos esos edificios que ustedes ven en primera línea, eran apartamentos turísticos. Cuando aquello empezó a degenerar y uno se lo alquilaba a este y otro y después venga usted a vivir aquí y tal, se acabó el turismo en la Playa de las Canteras. Se acabó. Pues eso mismo va a ocurrir en Playa del Inglés. Es que queremos que Playa del Inglés se convierta en el San Fernando o en el Tablero, que es zona residencial, pero dentro de la parcela turística. Nos va a quedar de turismo que melonera, es lo que nos va a quedar exclusivamente. Pues miren, no puede ser. Cuando uno compró, con todo el derecho del mundo, un apartamento en uno de estos edificios, sabía perfectamente que era un edificio con licencia turística y que el objeto final de ese edificio era el turismo, no la residencia como vivienda habitual. Yo sé que hay algunos enteradillos por ahí, el presidente del CID, por ejemplo, que dice, hombre, esto no puede ser, esto... ¿Cómo que no puede ser? ¿Qué pasa? ¿Que él mismo no sabía, por su familia, qué es lo que se estaba vendiendo desde el inicio en el sur? Es así, y no es otra cosa. Claro, este espacio de los viernes lo quiero alimentar fundamentalmente con lo mejor de lo que nosotros mismos hemos venido haciendo a lo largo de toda la semana. Mi intención es que en este espacio reconozcamos lo mejor de la semana y hagamos un resumen de la misma con lo que puede ocurrir cada uno de estos viernes, ¿no? Como hemos empezado el 9 de septiembre, hace un par de días, la nueva temporada, 17 años, muchos años, pues no hay contenido suficiente para lo que era este programa de hoy. Pero habiendo hecho este repaso, pues uno se queda que relativamente contento de que lo hayamos podido realizar y que esperen de nosotros ser, yo creo que mucho más crítico que lo que hemos venido siendo hasta la fecha, porque este es un país que se está desmoronando. Eso tiene consecuencias económicas, las consecuencias económicas tienen consecuencias después en la vida de cada uno de nosotros, y hay que tratar de minimizarlas, diciéndole a esta panda de tíos que nos gobiernan en cualquiera de las instituciones que ya está bien, que ya está bien. Bien, les espero el próximo viernes.